Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos. Y en esta ocasión, en esta semana, en día viernes, le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahora, bienvenida en viernes aquí en Presencia Universitaria. Hoy otra vez en viernes, Marco. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por nuestros medios universitarios. Sí, lamentablemente ayer no pude estar aquí temprano. No fue porque no me levantara temprano. No, sabemos pero que no. ya retomamos el jueves a partir de la próxima semana sin falta. Pero siempre bienvenida, doctora. Sí, aunque sea que cambiemos de día, ¿no? Así es. Y siempre preferible aquí, presencial, que es mejor, siempre. Así es. Vamos a platicar, Marco, el día de hoy de cómo vamos con la semana de vacunación, que es un tema en el que yo he estado insistiendo y que tiene muchas aristas y es muy importante seguirlo mencionando. Pero antes de entrar al punto de la Semana Nacional de Vacunación que termina justo el día de mañana, quiero platicarles un poquito de la historia de las vacunas. Creo que es un tema que no hemos tocado y es un tema súper interesante. Creo que a nivel histórico tiene muchas aristas y muchas cuestiones importantes que tenemos que conocer en general, ¿no? Como cultura general. Entonces les traigo algunas imágenes para quienes nos ven en pantalla. Y como ustedes saben, bueno, pues la viruela fue una de las grandes pandemias, si no es que podemos decir que la gran pandemia de toda la humanidad, ¿no? Que afectó de forma impresionante a toda la humanidad por muchos siglos, en realidad, ¿no? Sabemos perfectamente bien que fue uno de los factores que generó la victoria de los españoles en la conquista de México, en sus orígenes. Y bueno, la viruela en el siglo XVIII, ya en los años de 1700, hacia finales del siglo XVIII, mataba cada año a 400,000 personas en Europa. Una de cada 3 personas infectadas moría. Era un tema muy importante. Y a los que no morían les dejaba múltiples efectos secundarios, como ceguera, cicatrices severísimas, en fin, situaciones muy, muy complicadas. Las personas sobrevivientes se convertían en inmunes. Como ya sabemos ahora, el conocimiento nos dice que efectivamente generaban inmunidad contra esta enfermedad terrible, pero también eran inmunes aquellas personas que ordeñaban vacas, porque las personas que ordeñaban vacas, de vacas contagiadas con viruela bovina, se contagiaban con viruela bovina, pero la viruela bovina era mucho más buena, digamos, mucho menos dañina, no era mortal. Y básicamente les infectaba, se les generaba pústulas en las manos, en los brazos, ¿no? No tenía los efectos de la viruela humana. Entonces, en la siguiente imagen les muestro que en 1796 un médico inglés llamado Edward Jenner ya tenía tiempo observando esta situación, no era el único, pero digamos fue el que dio en el clavo, observando esta cuestión de que la gente que ordeñaba vacas no se enfermaba, y llega a él una ordeñadora y le dice que tiene un problema en las manos con las pústulas, y es ahí en donde él se ilumina, digámoslo así, y decide, cae en conclusión de que esa es la razón por la cual las personas que ordeñaban vacas no se infectaban de la viruela humana, porque de alguna manera quedaban protegidas. Entonces, Edward Jenner, de forma pues muy intrépida, toma pus de la ordeñadora, de las manos de la ordeñadora, y las inocula en un niño que no había sufrido viruela, que se llamaba James Phipps. Dice la historia que era su hijo, pero no era su hijo, era hijo de uno de los trabajadores donde él estaba, y él tenía 8 años, el niño, y entonces lo inocula con la pus de las manos de la ordeñadora, y el niño pues se enferma de viruela vacuna, pero posteriormente sana, y después lo inocula con viruela humana, y el niño ya no se enferma. Imagínate qué arriesgado, y el niño ya no se enferma. Entonces, él publica estos resultados. En 1798 acuña el término vacuna, de latín vaca, que tiene que ver justamente con de la vaca. De hecho, la piel de la vaca de la que se infectó esta ordeñadora
está en una exposición en una de las universidades europeas. O sea, es como muy interesante. Es un la referente historia. justamente Es un en referente. este descubrimiento de las vacunas. Ajá. Entonces lo hace a través de la inoculación. Después inoculó a su niño, sí, ciertamente, pero ya habiéndolo hecho con otro niño antes. Y entonces, en la siguiente imagen les platico que pocos años después, a principios de los años 1800, el rey Carlos IV de España apoya la expedición para vacunar a los niños a lo largo de todo el imperio. Pero el gran reto era cómo llevar la vacuna, porque ya en Europa entonces la gente empezó a vacunarse con la pus de las pústulas de las personas que se enfermaban de viruela vacuna, o con costras de personas que ya iban de salida de la viruela humana, que también ya el virus iba muy debilitado. Entonces se organizó una expedición muy interesante en donde a bordo de la corbeta María Pita se embarcaron el médico Francisco Javier Balmis, que justamente esta expedición también se le llamó Expedición Balmis o Expedición Filantrópica de la Vacuna, con 2 médicos asistentes, 3 enfermeras, la rectora del orfanato, que se llamaba Isabel Sendal, junto con su hijo, y 22 niños del orfanato. Llevaban 22 niños huérfanos como cadena humana de la vacuna. O sea, es algo impresionante. En la siguiente imagen les platico entonces, esta expedición se llevó muchísimos años, pero logró vacunar a todas las personas poco a poco de las Islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, Filipinas y China. Estos niños eran la cadena humana del virus. Entonces, infectaban a un niño, el niño enfermaba de viruela y de la vacuna, pues, y de la pus del niño inoculaban al siguiente niño. Y entonces, a lo largo de la expedición, iban llevando viva la vacuna en los niños. Y llegaban a un lugar y con ese niño, el que llevaba la cadena, vacunaban a la gente. Y claro que tenían que recargar después con más niños. Entonces, Claro. por ejemplo, en México recargaron 26 niños más. Digo, es algo impensable ahorita, ¿no? Sí, a ver, bueno, Impensable. rompería cualquier protocolo de derechos de humanos, ético y de pero bioética, sí. Pero en esos entonces no había tal. Y bueno, pues no fue la única expedición, se hicieron muchas expediciones. Y así fue como llega la vacuna de la viruela a América, en estas expediciones tan interesantes. Y entonces, hoy por hoy, en la siguiente imagen, pues tenemos una gran cantidad de vacunas que a lo largo de la historia parten en este punto de la viruela, pero que ya efectivamente ya no nos vacunamos con virus atenuados ni con virus inactivos. Hoy por hoy, y como lo sabemos y la pandemia nos dio la muestra, pues hoy nos vacunamos con vacunas incluso de ingeniería genética, ¿no? Que todavía las de ARN están en un proceso de estudio y que con esas nos vacunamos muchos en la pandemia, a pesar de no tener todos los resultados, y que hoy sabemos que hay varios bemoles, pero que las vacunas salvan vidas, sin duda. eso es innegable. Indiscutible. Entonces, bueno, pues hay que mencionar en la siguiente imagen que México ha sido un país líder en vacunación por 2 razones. Una, porque por sí mismo México fue productor e incorporó una gran cantidad de vacunas a los esquemas de vacunación nacionales. Producíamos hasta los años 80 vacunas, después esta empresa Birmex, que hoy malamente tiene un problema de desfalco importante, que ahorita lo comentamos, se encargó también de producir vacunas y de incorporar vacunas al país. Y la otra gran razón es que México tenía un sistema de vacunación nacional que no tenía prácticamente ningún otro país. Llegamos a tener coberturas del 95% a nivel nacional, con las nuevas cartillas, con las nuevas incorporaciones de vacunas. Entonces, México tiene una gran experiencia en vacunación que tenemos que retomar, digamos, ¿no? Que recuperar. ¿Qué falla actualmente en la siguiente imagen? ¿Qué falla actualmente en la cobertura? Tenemos una situación importante que nos ha llevado a tener reincidencia en enfermedades que deben ser prevenibles simplemente con la vacunación. Si me prestan la siguiente imagen, bueno, es increíble. Ahora, en el siglo XXI, tenemos movimientos antivacunas, que ya los conocemos, con este médico Wakefield, que desde el 2004 empezó a hablar de que la vacuna contra el sarampión estaba relacionada con el autismo, y que aunque después se demostró que no, ya quedó permeado en la población de todo el mundo
este movimiento antivacunas que sí ha mermado la cobertura. Es decir, y que Claro. es parte de las reincidencias que hoy tenemos en todo el mundo, no solo en México. COVID-19 en México truncó el trabajo de las campañas de las Semanas Nacionales de Vacunación. Cesaron las Semanas Nacionales de Vacunación, que hoy se están retomando, y eso desde luego que afectó la cobertura. Pero el desabasto también. Y el desabasto está relacionado con fallas en la planeación de adquisición y distribución de los biológicos, y no solo de las vacunas, hay que decir, de los productos oncológicos, de muchos medicamentos contra enfermedades neurodegenerativas. Hemos tenido muchos problemas en México, que también han estado relacionados con los recortes o los subejercicios presupuestales, pero muy lamentablemente con las irregularidades en las compras públicas. Y es que resulta que hoy Birmex está involucrado en un desfalco de 13,000 millones de pesos por compra irregular de muchos medicamentos. Es una verdadera desgracia, lo voy a decir así, porque no es posible que a estas alturas, si México teniendo la capacidad que tenemos y que hemos demostrado, hoy resulte que la corrupción sea la que esté permeando en este sentido y que esté afectando, así como lo de Segalmex también, en la parte de los alimentos, ahora en la parte de los medicamentos. No puede ser. Entonces, bueno, hemos tenido la siguiente y última imagen, brotes de enfermedades infecciosas importantes, no solamente en el 2025, ya viene en los últimos años, pero en este 2025, para la semana epidemiológica número 16, Tosferina ha contado con 809 casos, de los cuales 48 defunciones de menores se han presentado, porque hay que recordar que para la tosferina las infancias son las más afectadas, sobre todo los pequeñitos de menos de 5 años. Del sarampión, 583 casos, cuando ya no debería tener este número de casos con una defunción. Entonces se está llevando a cabo la Semana Nacional de Vacunación 2025, que empezó el 26 de abril y que terminará el día de mañana, 3 de mayo. Y al 30 de abril, al inicio del 30 de abril, se habían aplicado prácticamente el 50% de las vacunas que son la meta nacional, que es 1.800.000. Entonces esperamos que para el día de mañana se cumplan ese 1.800.000 vacunas. Son 14 biológicos que se están aplicando desde luego por grupos etarios a toda la población. Hay vacunas para niños, para niñas y niños, desde luego, para adolescentes, para personas adultas mayores. Y que no es la única campaña de vacunación, están las campañas invernales también, por ejemplo, y campañas especiales como las del virus del papiloma humano. Entonces, mi mensaje es básicamente informémonos, erradiquemos de nuestras prácticas estos movimientos como los antivacunas que realmente no están bien sustentados y que ponen en riesgo, sobre todo si uno no quiere vacunarse como adulto, pues es tu decisión, pero que no tengas esa irresponsabilidad con los niños, que son los que están hoy batallando y que están, desde luego, pues sufriendo de las situaciones, ¿no? La polio, que ya estaba prácticamente erradicada, nuevamente se presentan casos de polio. Entonces, bueno, erradicada es un decir, pero muy controlada. Y bueno, son enfermedades que dejan secuelas terribles, ¿no? Si no es que provocan la muerte. Pues como siempre, muchas gracias, doctora. Gracias, Marco. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro, con todo gusto. Vamos a una pausa y regresamos con la síntesis de la conferencia matutina.